Bienvenido a este módulo número 3 en donde vamos a hablar un poco de espiritualidad y yo aquí sí lo tomo con un poquito de pinzas porque, a ver, somos seres humanos, si usted me está viendo esto probablemente tenga un cuerpo, una mente y compartimos características similares. Tenemos dos ojos, una nariz, boca, podemos comunicarnos, podemos escribir, podemos escucharnos, podemos hablar y podemos entendernos. Pero eso no significa que usted no pueda tener puntos de vista diferentes respecto a una situación. Usted puede leer un párrafo de un filósofo de la antigua Grecia, entender algo, yo puedo leer eso mismo y entender otra cosa diferente. Entonces, cuando uno habla de espiritualidad, no puede meterse con los juicios de la otra persona, no puede meterse con las creencias de la otra persona y tampoco puede juzgar si esa persona cree o no en cierta entidad o en cierto Dios o en cierta creencia y usted desmeritarlo porque no es igual a la suya. Porque las personas que tienen una creencia diferente y cuando vean la suya van a decir, bueno, pero esta persona es irracional porque no tiene un sustento como profundo o no conoce en realidad por qué cree lo que cree, simplemente son creencias heredadas. A esto yo quiero también catalogarlo que si usted hubiera nacido en una tribu en África, bastante probable es que adoraría al sol, a la luna, a la naturaleza. Y si usted nació en un país así como Colombia, en donde son más creyentes católicos, pues entonces usted va a venerar o va a tener ciertos ritos religiosos, se va a bautizar y va a creer en todas estas, no lo voy a llamar historias, sino en todas estas creencias heredadas que vienen también de España. Si nos ponemos a hablar de religión, aquí en la parte número 3 de espiritualidad, creo que no acabamos, creo que nadie va a tener la razón porque todos tenemos un punto de vista diferente, todos tenemos experiencias distintas, todos venimos de familias diferentes y todos hemos pasado por ciertas etapas, por ciertos duelos o por ciertos puntos de nuestra historia que nos han hecho modificar o creer en cierta cosa y en otra ya no. Por lo que cuando quiero tocar la espiritualidad aquí, me parece un poco como vulnerable porque se trata de hablar de lo que uno cree y pues allí toca tener como el corazón bastante abierto porque cualquier persona puede decir, usted está en un error y eso que usted cree no es completamente verdad. Y bueno, puede ser que no, pero esa otra persona cómo sabe que lo que cree entonces es totalmente cierto y que no está en un error y que esa creencia no puede ser modificada, respaldada en hechos reales, en hechos históricos, si ni siquiera tenemos la certeza de que la información que estamos recibiendo a veces en un papel fue escrita de esa forma o fue modificada para hacer que otras personas actuaran acorde a lo que yo quería. Entonces, si algo a mí me hace bastante ruido en esto de la espiritualidad es que yo no pretendo ni tampoco quiero ser una persona que diga yo creo en esto y si usted no cree en esto entonces a mí no me importa o no me interesa y usted está en un error. Más bien pensaría yo que lo que busco hacer con este módulo es decir lo que a mí me ha funcionado, lo que siento que las herramientas que uno puede utilizar le, le van a ayudar porque en mi experiencia me ayudaron. Entonces, sin ir mucho más lejos, yo podría hablar con vulnerabilidad de mis creencias y lo voy a hacer en este video que me parece muy incómodo de hacer, pero bueno. Yo nací en una familia católica, a mí me bautizaron en el catolicismo y fui creciendo y empecé a adentrarme en la Biblia, en leerla a tal punto en que me la leí de principio a fin. Yo estaría en el colegio, ya tendría una edad de 18 años por ahí. Y yo me preguntaba muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué este Dios que nos muestran allí nos obliga a hacer ciertas cosas y que si no las hacemos, entonces somos merecedores de un castigo eterno y no merecemos una oportunidad diferente?
Y entonces me hacía bastante ruido. Eso me hacía muchísimo ruido. Luego conocí a personas que han nacido con la facultad de ver el otro lado, el lado espiritual, y creo que ese es un punto de bifurcación en el que yo digo, ok, pero estas cosas que aquí me están enseñando como que no están de acuerdo o no resuenan más con la información que tengo. Y allí fue que yo me volví tarotista. Yo me volví tarotista y me dedico a leer la energía de las personas. Por internet, por una foto, por una fotomancia. Y yo creo que la energía no miente. En el video anterior leí una frase y quiero volverla a repetir y es la siguiente. No estaba planeado leerlo, pero dice así. La energía no puede ser falseada. No es posible. Lo que uno es, eso transmite. Somos receptores y dadores todo el tiempo. Uno de los casos que yo atendí en tarot era de una persona que tenía una relación muy larga y yo sentía en mi ser, al ver las fotos de ellos, que le eran infiel. Y yo tiraba las cartas y me parecía que efectivamente le era infiel. Entonces cuando uno comienza a adentrarse un poco en la espiritualidad y a percibir lo que la otra persona es sin necesidad de conocerla, sino simplemente por la forma en que mira, por la forma en que habla, por la forma en que mueve las manos, uno comienza a extraer información de allí porque somos receptores. Ustedes al estar recibiendo esta información o al ver este video, están recibiendo de mi energía. ¿Saben si lo que yo estoy diciendo es real? ¿Saben si estoy teniendo un poco como de tirria o como de cuidado con las palabras que estoy diciendo? Porque obviamente nadie quiere ser juzgado ni criticado. Y en vulnerabilidad nadie quiere hablar expresamente de lo que de verdad piensa y siente, porque recibir un ataque por allí es mucho más doloroso que si yo voy con un escudo y aquí nadie entra porque nadie ni siquiera sabe lo que estoy pensando. Entonces, en la espiritualidad lo que yo podría decir es que no hay mayor espiritualidad que conocerse a uno mismo. No hay mayor espiritualidad que sentarse con uno mismo, con un pedazo de papel, con un lapicero, y decir, bueno, ¿quién soy yo? No más respondamos esa pregunta. ¿Quién soy yo? Usted no es su nombre, empezando por ahí. Yo me llamo Andrés Piedrahíta, pero yo no soy mi nombre. Me podría llamar diferentísimo. Me podría llamar Carlos, Miguel, Jacinto. Yo no soy mi cuerpo, porque cuando estoy durmiendo, estoy en otros lugares. O si alguien sabe desdoblarse, está en otros lugares también. No es su cuerpo. Pero tampoco soy mi mente, porque si mi mente es moldeada por toda la información que estoy recibiendo, y si yo nazco en cierta parte, como ya dijimos, en África, y mis papás creen en ciertas creencias en el sol, en la luna, en las estrellas, no soy mi mente tampoco, ni mis creencias. Yo no soy mi familia, porque mi familia, así como nací en una familia muy buena, me pudo haber tocado una familia muy mala, en los que los papás no estaban, o no tener familia, ser alguien huérfano, o perder a la familia a temprana edad. Entonces yo tampoco soy mi familia. Yo no soy mi esposa. Yo no soy mi esposa. Yo no puedo controlar lo que ella haga. Porque ella es un ser individual también. Tiene sus propias metas, sus propios objetivos, su forma de pensar. Que por tener creencias similares, por tener proyectos juntos, por tener un amor, por tener una química, nos podemos juntar, generar un proyecto juntos de vida. Es diferente a decir que ella es mía o que yo soy de ella. Entonces yo tampoco soy mi relación con mi esposa. Yo no soy el agua que me tomo, porque podría tomar agua de aquí o agua de otra parte, ni soy el alimento que como. Pero tampoco soy el contenido que consumo. Entonces, si yo no soy el contenido que consumo, yo no soy mi, mi congregación, yo no soy mis amigos, yo no soy mi mascota. Entonces, si usted se hace esta pregunta con una hoja de papel en blanco, se va a dar cuenta que
Definir lo que es uno es muy complicado. De hecho, yo en mis 29 años, yo hago este ejercicio, chequeo de realidad constantemente. ¿Y qué soy yo? ¿Soy las historias que me cuento? ¿Soy lo que me pasa? ¿Soy como enfrento las relaciones, las circunstancias, los duelos, las dificultades? Creo que ya lo dije. ¿Soy yo las metas? ¿Soy yo los objetivos? ¿Soy yo los sueños? ¿Soy yo mi pasado? ¿Soy yo mi futuro? ¿Qué soy yo? Entonces cuando esa pregunta surge y usted se la repite una y otra vez, la respuesta no siempre es clara y de hecho creo que muchas personas seguimos buscando un significado para nuestras vidas, porque así como lo digo en mi libro que se llama ¿Qué gonorrea existir? Aquí el enlace está abajo. Estamos en un planeta flotante. Si a usted le parece poquito eso, ¿cuántos millones de años tiene esta galaxia? ¿Cuántos otros planetas como el nuestro podrían existir que no sabemos si estamos al mismo tiempo allá? ¿Somos nosotros la representación mental, como lo diría el Kybalión? ¿Somos nosotros las estrellas? ¿Hacemos parte de las estrellas cuando hubo el Big Bang? ¿O somos un holograma dentro de una mente computacional, inteligencia artificial? Ustedes van a decir, uff, pero este man de qué está hablando, que se fumó, no, no he fumado nada. Es simplemente que cuando usted se sienta con una hoja de papel a escribir quién es usted, la respuesta es ambigua. La respuesta es, a ver, yo soy el que soy. Soy la conciencia que está en este instante observándome. Soy este observador perpetuo en el que desde chiquitito hasta mi última respiración voy a estar en este cuerpo, en un vehículo, con una mentalidad, con un espíritu, con un alma que está del otro lado de la simulación o del otro lado de esto que llamamos avatar. Entonces cuando uno habla de espiritualidad dice, ok, ¿y cómo hago para trabajar esta parte? Porque yo sé que el cuerpo, como lo vimos en el módulo anterior, lo trabajo simplemente con ejercicio, lo trabajo cambiando hábitos, lo trabajo consumiendo comida de mejor calidad o bajándole a ciertas sustancias. Sé que mi mente la trabajo cambiando lo que ingresa a mi cerebro, las cosas que estoy viendo constantemente y que alimento, ese es el alimento de mi mente, lo que pienso, lo que le doy mi energía. Pero entonces, ¿qué es mi espíritu? ¿Cómo trabajo el espíritu? ¿Cómo puedo yo perfeccionarme y sentirme en armonía total con todo lo que me rodea, con todo aquello que hace parte del todo, y de que el todo somos uno, y de que usted está al otro lado escuchándome esto y que soy yo mismo expresándome en otro cuerpo, en otra realidad, pero que al mismo tiempo usted, al verme a mí, está conectando con la vibración, con estas moléculas que están aquí entre nosotros dos, que están conectadas por un cable y que luego ese cable va hacia el espacio, hacia un satélite, se redirige nuevamente hacia la Tierra y que usted la está escuchando y que al escucharlo eso se traduce en ondas cerebrales y que esas ondas cerebrales están allí intercambiándose y creando neuronas, porque usted tampoco es su cuerpo, entonces las neuronas que se están creando cuando yo estoy hablando estas cosas, en realidad no son usted ni soy yo, somos los dos creando esta realidad, en esta espiritualidad. Entonces cuando yo a usted le digo que yo no lo conozco, pero siento un profundo respeto por lo que usted hace, por su historia de vida, porque usted puede ser la persona que se está dedicando a hacer videojuegos, pero usted al mismo tiempo puede ser un escritor en otra parte. Pero usted puede ser un cocinero que no tuvo educación sexual y que simplemente a los 18 años o mucho antes, a los 15, se embarazó o dejó embarazada a su pareja. Y que ahorita usted fue un papá muy responsable y que hasta ahorita sigue cuidando, cultivando esa relación con sus hijos y que a final de mes no sabe qué les va a dar de comida, no sabe si les puede pagar el seguro social, la obra social, la EPS, no sabe si lo puede cubrir, pero al mismo tiempo es responsable y se encarga de llevarse a sus espaldas todas esas acciones que usted tomó. A pesar que sabía las consecuencias, lo decidió. Pero entonces también me veo reflejado o me siento analizado con esa persona que
Al mismo tiempo tenía 15 años, se embarazó o dejó embarazada a su pareja y que no supo cómo afrontar la realidad y decidió irse por unos cigarrillos y nunca más volvió. Me veo reflejado en ese niño que está pidiendo pan en la esquina, ese niño que a temprana edad está consumiendo sustancias que podría consumirlas mucho más adelante en su línea temporal, pero que por circunstancias sociales le está tocando ahorita. Y lo único que siento es nostalgia, preocupación, miedo, angustia de saber que todos estamos creando esta realidad y que una pequeña acción mía va a poder modificar el futuro de otras personas. Yo ahorita le puedo decir te amo mucho a una persona que está pasando por un muy mal momento. Y esa persona, al recibir ese amor, entonces va a poderle reflejar o dar mucho más amor a las personas que la están rodeando. Y entonces es como una bola de nieve, porque no sé si a ustedes les ha pasado que alguien entra al lugar en donde están ustedes y los tratan mal, pero ni siquiera con palabras de usted es un tal, usted es un hijo de tal, no, 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 sino con la vibración que uno siente, ese golpe en el pecho, en el estómago, ese malestar, aquí en el plexo solar, como, ay, pero ¿por qué me está tratando así? Está, ya, ya. Entonces, si eso es cierto, que lo tratan a uno así de esa forma y uno se siente mal, y de pronto luego nos desquitamos con las personas en el tráfico y les pitamos, quítate pues, que ya está en verde, ¿por qué no estás pasando? Y luego ese ruido les está creando incomodidad a ellos en su mente o al vecindario de personas que no pueden estar escuchando tanto ruido, me hace pensar que cualquier acción que estamos haciendo todo el tiempo, por más pequeña que sea, así sea mover una pequeña gota de agua, así sea tomar esta cantidad de agua, porque miren, aquí en el lugar en donde estoy no hay agua potable, toca comprar botellón. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me tomo toda esta agua? Efectivamente, el agua se va a acabar. Y esto, el efecto que va a tener o que va a producir es que yo pida un domicilio con más agua o que salga por el agua. Entonces yo voy a estar intercambiando mi energía y con la vibración de todas estas otras personas. Con mi dinero es diferente a si yo no tomo esta agua. Entonces no estoy interactuando con estas personas. Y esto me lleva y me remite al libro de, ¿cómo se llama? Se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattles, en donde dice, cuando usted ve a una persona, así sea un reciclador de la calle, alguien que está trabajando honradamente, usted piense lo mejor de esa persona, porque su pensamiento lo está construyendo a él. Así él no sepa, así él no lo escuche, así él no lo vea. Si usted piensa que esa persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene y que a final de mes por hacer ese trabajo entonces va a recibir un sueldo y que va a poder comprarse un libro o que va a poder pagar el internet y que gracias a que pagó ese internet va a poder ver información y que gracias a esa información va a poder educarse y va a darle un mejor estilo de vida a sus hijos, usted al construir en su propia mente lo que está viendo esa persona que usted no conoce, que está en la calle o que está trabajando en un trabajo muy humilde, digamos de barredor, de persona de limpieza, de persona que recoge la basura en la calle, o sea, físicamente la basura en la calle, usted está construyendo o co-creando la relación de esa persona, de lo que va a hacer en su futuro. Entonces, si usted puede modificar la forma de pensar o el futuro de alguien solamente pensando un poquito mejor, ¿qué puede hacer usted por sus seres queridos? ¿Qué puede hacer usted por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus tíos, por sus abuelos? Al mandarles una imagen de, no sé, de esas de violín que mandan las abuelas, pero hecha por usted, intencionada por usted. ¿No cree usted que el eterno retorno de ellos, es decir, ese etiquete dorado del respiro final, podría ser un poquito más ameno si usted les manda un mensaje de que sí pueden, de que están haciendo las cosas bien, de que todo va a mejorar? Así las cosas estén mal y que gracias a la inteligencia artificial se vayan a perder empleos y que muchas otras personas van a tener que salir a las calles a protestar porque ya no tienen, mandan hojas de vida o currículums a todas partes y no los llaman. Y eso les va a generar angustia. Y esas personas son cabeza de hogar. Entonces, si la angustia se genera con el padre o madre de familia, lo mismo es cierto para los hijos, para los tíos, para los abuelos, para todo ese núcleo familiar.
Y entonces este núcleo familiar que antes estaba aquí iba a la tienda y compraba cosas. Esas cosas las compraba alimento, compraba gaseosas, compraba papitas. Ese dinero que ya no se percibe por esta cabeza de hogar que fue despedida gracias a la inteligencia artificial, ya no está yendo a este núcleo familiar, pero tampoco está yendo a ese otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este núcleo familiar deja de pedirle cosas al proveedor, porque las papitas no llegaron allí solas, alguien fue manejando, había un repartidor, había alguien que hacía los pedidos, que iba físicamente buenas a los senderos. Buenas, mire, tenemos estos productos, ¿de qué se va a antojar? ¿Quiere que lo tengamos a 30 días, a 60, a 90? ¿Cómo quiere que lo manejemos? ¿Cuánto va a pedir? Entonces, esa persona, si ya no le hacen pedidos aquí y ya no le hacen pedido en otra tienda, porque aquí despidieron a uno, pero van a despedir a muchos más. Entonces, esta otra persona que viene aquí ya no es necesaria porque no hay pedidos. Entonces, ¿qué pasa con este puesto? Exactamente, recorte de personal. Cuando comienza a verse reflejado en la sociedad este recorte de personal, volvemos a lo mismo. Esta persona es este mismo núcleo familiar de aquí, que ya no es un abogado, ya no es un arquitecto sin empleo, ya no es una persona de un call center que ya no tiene empleo. Son sistemas que están cambiando. Entonces, ¿qué pasa cuando ya este de aquí se ve reflejado? Sucede lo mismo. Tenía una empresa, tenía un gatito que comía alimento premium, pero entonces ya no le puede comprar ese alimento premium. Tiene que ser uno más genérico, que venden en cualquier parte, en el día o en el de uno si es de Colombia. Entonces, ¿qué pasa con estas otras empresas? Que hacían el producto del gatito mucho más caro, de mucha mejor calidad. Comienzan a ver sus ventas disminuidas. ¿Qué pasa cuando una empresa comienza a vender menos? Exacto, las acciones bajan en la bolsa. ¿Qué pasa cuando las acciones bajan en la bolsa? Ocurren despidos porque queremos que los inversionistas se queden. Porque entonces como ya no tenemos tantos trabajadores a los cuales pagarles, pues entonces esos salarios que ya no estamos pagando van hacia la recompra de bonos, de acciones. Pero entonces, ¿hasta qué punto esto es sostenible si los despidos que se vienen son masivos? ¿Hasta qué punto es sostenible si la zozobra espiritual que se crea en una persona de no saber si mañana va a tener para comer, si no sabe si mañana va a tener para pagar el arriendo, si no sabe si va a poderle dar de comer a sus hijos, a sus mascotas, a su familia, comienza a afectarlo y a tener un nivel espiritual mucho más alto de enojo con la sociedad? Aquí es cuando la espiritualidad viene a jugar un rol supremamente importante. ¿Cómo hacemos para entrenar a estas personas que no saben lo que se avecina porque simplemente están recibiendo información desactualizada, están yendo a una universidad para estudiar cosas que ya no le van a funcionar en esta nueva época de la inteligencia artificial? Entonces, ¿qué hacemos realmente con esas personas? Creo que el problema es mucho más grande de lo que todos como sociedad estamos imaginando, pensando, vislumbrando, viendo y dilucidando. Porque cuando alguien es afectado aquí, como en el ejemplo, hay otras personas que se ven afectadas. Ya esta persona, su niño, no va a poder ir al colegio privado, que antes era mucho más caro. Tampoco va a poder comer los mejores alimentos porque usted perdió su empleo. Pero es que usted no se quedó quieto. Entonces usted mandó 10 hojas de vida a muchas partes, a otros call centers que pagaban peor, pero de todas formas le tocó aceptarlo porque tiene alimento y pañales por comprar, leche por comprar, cuentas por pagar. ¿Qué sucede cuando esto ya no es más sostenible? ¿A qué se dedica esa persona? Y bueno, digamos alguien de 18 años, de 20, de 30, se puede reentrenar. Pero si usted es una persona de 50 y de 60 años, ¿cómo compite contra alguien de 20 años que maneja computadores, celulares, inteligencia artificial? Es mucho más difícil. Entonces es aquí, en cuanto a la espiritualidad, que yo digo, si no hay alguien que les esté hablando a estas personas y guiando por meditaciones de tranquilizados, ustedes van a poder con todo esto, simplemente somos un espíritu, un alma dentro de un cuerpo que está viviendo cosas muy fuertes, muy duras, muy profundas. Y si no hay esa persona llevando ese mensaje allá a la sociedad, entonces va a haber mucha represión social,
van a haber guerras por comida, por recursos. La delincuencia podría subir, y no es que podría, de hecho lo va a hacer. El problema en el que estamos, espiritualmente hablando, es muy complejo, porque estamos adentrándonos hacia una era de inteligencia artificial en donde es cierto que la transición cuando finalice va a ser muy buena, las cosas van a ser muy baratas porque la inteligencia artificial va a poder hacerlo todo, la manufactura la va a hacer mucho más barato. Cuando usted pida un Uber, se va a manejar solo, entonces ya no tiene que pagar 3 4 5 dólares por carrera, sino que va a pagar uno o dos porque lo va a hacer una máquina, entonces no hay que sostener a esa persona que estaba manejando antes. Pero entonces, ¿qué pasa con esa persona que antes manejaba? Exactamente, se repite la historia que estaba explicando con este lapicerito que se dañó y que estaba mordiendo, en el que algo tiene que suceder con ella, tiene que dedicarse a algo, de algo tiene que vivir. Pero mientras sucede esta transición y se descubre como sociedad hacia dónde estamos yendo, hacia dónde los dirigentes están actuando, alguien en ese lapso de tiempo tiene que llevar un mensaje y decirles, ok, yo no sé si esto va a funcionar, yo no tengo idea si estos videos van a llegar a una, a dos, a 100 personas, a 1 millón, ojalá que a muchas. ¿Por qué? Porque me beneficia a mí monetariamente al venderle los servicios que están abajo, la mentoría uno a uno, los productos, los libros, todo lo que ya tengo diseñado en mi sistema y que le enseño a hacer usted aquí adentro de esta comunidad. Pero al mismo tiempo siento que haciendo esto estoy contribuyendo a la mente, al cuerpo, al espíritu de esas personas que no se han dado cuenta que la economía está cambiando, que no se han dado cuenta o que no han tenido la oportunidad de ir a una universidad, de poder saber que la universidad, según mi criterio, ya no es la solución. Ciertamente es la solución para algunos puestos muy específicos, muy especializados, pero si esos puestos, y contados con los dedos de la mano, si esos puestos ya no son para todo el mundo, ¿qué pasa con esa gran sociedad? Esas 60 personas que ingresan a un semestre, cada semestre, ¿qué pasa con esas personas? Necesitan encontrar un camino diferente, necesitan crear una marca personal, necesitan salir allá afuera, exponerse vulnerablemente, contar esta es mi historia, no tengo tantos millones en mi cuenta bancaria, de hecho estoy mirando cómo llegar a la quincena y a fin de mes de una manera óptima, pero de todas formas intentando contribuir responsablemente energéticamente a la sociedad. De nuevo, vamos a leer esta frase, la energía no puede ser falseada, no es posible. Lo que uno es, eso transmite. Somos receptores y dadores todo el tiempo. La espiritualidad no es la solución a todos los problemas. No se trata de dedicarse a meditar todo el día, todos los días, 60 horas a la semana, no. Pero sí sacar un tiempito a saber quién es usted, qué puede aportarle a la sociedad con lo que sabe, con lo que entiende responsablemente, a qué se quiere dedicar en esta nueva época, intentando hacerlo desde una parte mucho más responsable, desde una visión mucho más dinámica, mucho más humana. Cómo puede ayudar usted al prójimo con su propio ejemplo, que es lo mejor que puede hacer. Si usted está mejor, si usted tiene mejores ingresos, este de aquí va a poder sostener mejor a la familia, alimento para los animales de su casa, poder contribuir aquí, poder contribuir allá, y es una red social, un vínculo en el que si usted ayuda a alguien responsablemente, con criterio mental, espiritualmente, le da energía, esa persona a su vez va a mejorar, va a tener su eterno retorno mucho más diferente al que si se sintiera totalmente solo, sola, abandonado, en un desierto en donde no hay agua, en donde la inteligencia artificial está copando todos los canales energéticos, vibracionales, de redes sociales, y en el que usted necesita encontrar su puesto en la vida, necesita encontrar a qué quiere dedicarse ahorita con las herramientas que tiene, con la energía, con todo lo que usted es y con todo lo que usted no es, para poder transmitir su mensaje en este planeta flotante irrisorio, irreal y espiritualmente hablando, en el que me deja un poco preocupado hacia dónde nos dirigimos. Pero bueno, aquí estamos, estamos sirviendo, estamos aprendiendo del otro y estamos existiendo, que es lo más importante. Existiendo, siendo reales, siendo
parte de un holograma, de una realidad, llámenlo como queramos, pero existiendo como tal. Vamos a seguir con el último punto.